Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría el tema relacionado al prisma recto. Para entender qué es un prisma recto, vamos a ver su definición de forma inmediata. Así que a estar atentos, por favor, y presten mucha atención a la siguiente diapositiva. A ver, en un prisma recto, dice que es un poliedro formado por dos bases y sus caras laterales son cuadriláteros. Observa estos prismas. Lo que tú ves en el ejercicio 1 y 3 que vamos a desarrollar ahora, en el ejercicio 1 y 3 son dos prismas. ¿Por qué se le llama prisma? Porque las bases, tanto en la parte superior como en la parte inferior, como ustedes ven, pueden ser triángulos, pueden ser pentágonos, y para que sea un prisma tiene que tener dos bases. Una base en la parte superior y una base en la parte inferior. ¿De acuerdo? Para que sea un prisma debe tener dos bases y las caras laterales, o sea, las caras que están a los lados, tienen que ser cuadriláteros. Pueden ser rectángulos, pueden ser cuadrados, las caras laterales. Bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy, es cómo determinar el área lateral, el área total y el volumen de un prisma. Vamos a trabajar los tres: área lateral, área total y volumen de un prisma. Para ello quiero que vean el ejemplo 1 y el ejemplo 3 de la página 73. ¿De acuerdo? Primero observen. ¿Cómo se determina el área lateral de un prisma? Bueno, el área lateral de un prisma se determina multiplicando el perímetro de la base. En otras palabras, la suma de todos los lados de la base multiplicado por la altura del prisma. Veamos el ejemplo número 1. ¿Cómo se determina el área lateral de un prisma recto? En este caso estamos hablando de un prisma triangular. Entonces, debajo de la figura colocamos su nombre, ¿no? Prisma triangular, o en la parte superior, donde tú creas conveniente. Acá lo vamos a colocar mejor, porque acá hay un poco de espacio. Ahí coloquen el nombre, prisma triangular. ¿Y por qué se le llama prisma triangular? Porque la base... Porque las bases son triángulos. Así es, porque las bases son triángulos. Coloquen su nombre arriba, prisma triangular. Bien. Ya, ahora sí sabemos que estamos trabajando en un prisma triangular. ¿Y cómo se determina su área lateral? Ahora sí me presta atención. Para ello tenemos que hallar el perímetro de su base. ¿Y quién es la base, profesor? Ah, esta vendría a ser la base. Agarren un color y pintemos la base ahí. Esa base de forma triangular, eso. ¿Qué tenemos que hacer con esa base, profesor? Hallar su perímetro. ¿Y qué es el perímetro? La suma de los lados. En este caso, para hallar el área lateral, tenemos que sumar 4 más 5 más 6 y multiplicarlo por la altura, que en este caso vendría a ser 10. Ahí está. El perímetro de la base por la altura. Al sumar los tres lados de la base, nos da como resultado 15. Y eso lo multiplico por la altura, que en este caso es 10. ¿Y cuánto es 15 por 10? 150. 150. Ahora veamos la unidad que debo colocar correctamente ahí. Observa, por favor. Como el perímetro está en centímetros, y también la altura está en centímetros, cuando tú multiplicas centímetro por centímetro, 150 centímetros. Centímetro al cuadrado. Así es, centímetros cuadrados. ¿Por qué, profesor? Porque lo que has Se hallado... multiplican los centímetros. Así es, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Lo que has hallado es el área lateral. Y toda área, su unidad, siempre está en centímetros cuadrados.
¿sí? Las unidades elevadas al cuadrado. Entonces, ¿qué área hemos encontrado? Veamos ahora, por favor, presten atención. Cuando te hablan de área lateral, te están hablando de esta área. Observa, quiero que seas observadora. Te están hablando del área de todas las caras laterales. De la cara que está al frente, ese es el área lateral. Todas las áreas que están en las caras laterales del prisma. También el área que está en la parte al lado lateral, ahí, y el área que está a este lado acá. ¿Te das cuenta? El área lateral. Eso es la medida de 150 centímetros cuadrados. Así se resuelve el ejercicio número 1. Presten atención, ¿ah? Primero presten atención y después escriben. Vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 te piden calcular el área lateral, ajá, profesor, del siguiente prisma recto, cuyas bases son, acá está la clave, las bases son pentágonos regulares. Profesor, ¿qué es un pentágono regular? Veamos pues, un pentágono regular es aquel es aquel polígono que tiene los 5 lados de igual longitud. Así es. Observemos, acá está la base, esta es la base del prisma, el que estoy pintando de color amarillo. Esa es la base del prisma. Como la base es un pentágono, debe tener 5 lados. Y como es regular, los 5 lados, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Si este mide 6 centímetros, cada uno de los lados de la base también mide 6 centímetros. ¿Se han dado cuenta? ¿Y cómo se determina el área lateral? Bueno, el área lateral es el perímetro de la base. ¿Qué tendríamos que hacer con los lados de la base? Multiplicarlos por el centímetro de los lados, de las aristas. A ver, vamos a ver. El perímetro viene a ser la suma de los lados. Pero como todos los lados son iguales, puedes poner 6 por 5. Así es. El lado que mide 6 centímetros lo multiplico por ¿cuánto? Por 5. Claro, porque son 5 lados. Y para hallar el área lateral, a ese resultado lo multiplico por la altura, que en este caso es 12. Al multiplicar 6 por 5, ¿cuánto se obtiene? 30. 30. Y al multiplicar 30 por 12, ¿cuánto será el área lateral? ¿Cuánto es 30 por 12? 360. 360. ¿360 qué? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, porque lo que has hallado es un área. Y toda área, su unidad está elevado al cuadrado. Muy bien, niños, niñas, ahí copien el ejercicio 1 y el 3. Vamos trabajando, por favor. Vayan trabajando el ejercicio número 1 y número 3.
Su micro se ha apagado, profesor. Bien, entonces vamos terminando ya, por favor. Vamos terminando de trabajar ahí el ejercicio 1 y 3. Y vayan marcando la número 2 y la número 4. La 2 y la 4 van de tarea. ¿Sí? Marquen la 2 y la 4. Y en la 2 y en la 4 te está pidiendo el área lateral también. Bien. Listo. Ahora sí, niños, niñas, nos vamos a la siguiente diapositiva, así que estar atentos, por favor. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. ¿Alguna pregunta tendrá alguno de ustedes? Ninguno. Marquen la 2 y la 4, que la 2 y la 4 están de trabajo para la plataforma. Y acá lo voy a explicar rapidito para que ustedes lo vean. Estamos en la página 73, página 73. Bien, observen por favor acá. Acá en el libro, acá en su libro, ustedes van a resolver la número 2 y la número 4. Observen lo siguiente. En la número 2, la base es un cuadrado, o sea que los 4 lados deben tener la misma medida. Y en la número 5 es un hexágono regular, o sea, los lados del hexágono deben tener la misma medida. Eso tienen que tener en cuenta al momento de calcular el área lateral. Bien, ahora sí nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva, estar atentos por favor, que ahora, así como hay área lateral, también hay área total, así que préstame atención. Bien, ahora observemos la siguiente situación. Acá me piden en el ejercicio, vamos a la página 74, y en la página 74 vamos a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 3. Pero en estos ejercicios, ¿qué me piden determinar? Presta atención, ¿ah? Me piden determinar el área total. ¿Cómo se determina el área total? Observen, por favor. Para determinar el área total vendría a ser la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces recuerda que el área total vendría a ser el área lateral, que ya sabes cómo se calcula, perímetro de la base por la altura, más 2 veces el área de la base. ¿Por qué? Porque un prisma tiene 2 bases. Por eso es que multiplicas 2 veces el área de la base. Bien, para que entiendan ello, vamos al primer ejemplo. Vamos al primer ejercicio en el cual me piden determinar el área total del siguiente prisma. ¿Qué necesito para el área total? Al que le voy a llamar AT. ¿Qué necesito? Necesito el área lateral y necesito conocer el área de la base. A ver, observen la primera figura, ejercicio número 1. Observen, díganme ustedes, por lo que observan, ¿qué forma tiene la base? Cuadrado. Es un cuadrado. Es un cuadrado. ¿Cómo es el área de un cuadrado? Base para altura. Base por altura. No, no es base por altura. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado, o en pocas palabras, lado por lado. Entonces, lo que tienes que hacer simplemente es multiplicar 4 por 4. ¿Por qué? Por eso, porque es lado por lado, L por L o L al cuadrado. Depende cómo tú lo entiendas mejor, como te expliqué yo en clase. Ajá. Depende cómo lo entiendas mejor. Tú puedes escribir lado por lado o lado al cuadrado, que en este caso sería como multiplicar 4 por 4, ¿no? Eso es lo que tú tienes que hacer de forma conveniente.
¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, profesor. Ah, Sí, profesor. entonces, al multiplicar 4 por 4, ¿cuánto se obtiene? 16. 16. Ah, muy bien. Pero ese es el área, Lateral. ese es el área lateral. Pero al área lateral, que es lado por lado, 4 por 4, ¿qué le falta todavía multiplicar? Acaban de Por hacer 10. Altura. La por la altura. altura. Así es. Ah, hay que multiplicarlo por la altura. ¿Cuánto es la altura? 10. Ah, el área lateral es el área de la base, lado por lado, 4 por 4 por la altura. Ya 16 por 10 es 160, ¿no? Y 16 por 10, el área lateral es 160 centímetros al cuadrado. Bien, ahora, ¿qué nos falta? A ver, un instante, ¿ah? ¿Cómo era el área lateral? Te vuelvo a preguntar, ¿cómo era el área lateral? Multiplicado por lado. Por la medida. ¿Estás seguro? El área de la base es lado por lado. El área de la base es lado al cuadrado, o lado por lado, y esto es 4 al cuadrado, 16 centímetros al cuadrado. Pero, ¿cómo era el área lateral? A ver, ¿quién me dice cómo era el área lateral? Acá lo tienes en la parte superior. Lado por lado. Perímetro por altura. Perímetro de la base por la altura. Observa, nuevamente, observa, no te vayas a confundir. Observa, el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Dígame, ¿cómo era el perímetro de la base? La suma de todos los lados de la base, ¿no? Ah, la suma de los lados de la base. Si esos lados miden 4, ¿no? Entonces la base vendría a ser un cuadrado. En este caso tendría que sumar 4 más 4 más 4. ¿Te das cuenta? Porque es un cuadrado la base. Y es por eso que ahí se multiplica 4 por 4. No te vayas a confundir en este 4 por 4 con el área de la base. Tengan mucho cuidado. Son dos cosas diferentes. Para el área lateral es perímetro de la base. ¿Sí? Y en este caso coincide con el valor de 4. Bien. Ya conozco el área lateral, que es 160 centímetros al cuadrado. Ya conozco el área de la base, que es 16 centímetros al cuadrado. ¿Cómo se calcula el área total? Bien. El área total vendría a ser el área lateral. ¿Quién es el área lateral? 160. Y a eso le tengo que sumar, ¿qué? 2 veces el área de la base. Y el área de la base en este caso vendría a ser 16. Ah. ¿Y qué se hace primero? Primero hay que multiplicar 16 por 2, que sería 32. Y al sumar 160 más 32, ¿cuánto sería el área total? 192. 192 centímetros al cuadrado. Ahí está, niños. Vayan copiando, por favor, el ejercicio número 1. Para explicarles ahora en un instante el ejercicio número 3. ¿Sí? Profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué arriba dice área total y dice que 2 debe de estar multiplicado con área? Es el área lateral más 2 veces el área de la base. El área total básicamente, el área total es el área de todas las caras, del prisma. Todas las caras. Observa, este prisma tiene 6 caras. 4 caras son las caras laterales y tiene 2 bases. Por eso es que multiplicas 2 veces el área de la base. ¿Te das cuenta? Porque tienes que sumar la base que está arriba
La base que está arriba más la base que está acá abajo. Esas dos bases se suman. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué haya puesto 4 al cuadrado? Ah, ese es para el área de la base. Acá. Para el área de la base. Lado al cuadrado. Pero no sería 4 elevado a la 4. No, al cuadrado no es a la 4. Al cuadrado es a la 2. Al cuadrado. Cuadrado es exponente 2. ¿Pero por qué le puso el programa? Claro, porque lado al cuadrado es como decirte lado por lado. ¿Te das cuenta? Lado por lado. 4 por 4. 4 por 4. Y 4 por 4 es 4 al cuadrado. ¿Entendió? Sí. Muy bien. En cambio, acá en el área lateral es el perímetro de la base. Pero como el lado de la base mide 4, ahí está, ese es el lado de la base. Pero tiene los 4 lados iguales. Por eso es que multiplico 4 por 4 ahí. ¿Te das cuenta? Acá se multiplica por 4 porque los 4 lados son iguales. Porque la base es un cuadrado. Bien, ahora les voy a explicar el ejercicio número 3, así que a estar atentos, por favor. Acá. A ver, vayan terminando, por favor. Bien, ahora sí vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 te pide determina el área total del prisma recto. Área total. A ver. Bien. ¿Cómo es el área total de un prisma recto? Para el área total necesitas primero conocer el área lateral y el área de la base. Estos dos primero tengo que conocer. ¿Y cómo es el área lateral, profesor? El área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Ese es el área, el área lateral. Bien, pero profesor, ¿cómo determino acá el perímetro de la base? Si no, yo estoy observando que la base, ¿qué forma tiene? La base tiene forma de triángulo. Así es, la base tiene forma triangular. Pero, profesor, yo solamente conozco dos lados. Conozco este lado que mide 3 y este lado que mide 4. Me falta conocer este lado para hallar el perímetro de la base. Pregunta para ustedes. A ver, ¿quién recuerda de trigonometría? ¿Cuánto mide ese lado que falta? 5. Perfecto, 5. muy bien, 5. Listo. ¿Por qué, profesor, mide 5? Porque este es un triángulo notable. Y es un triángulo que hemos visto siempre. Cuando los catetos miden 3 y 4, 3 y 4. la hipotenusa, ¿cuánto tiene que ser? 5. 5. Así de frente, nada más. Por lo que tú ya conoces. Entonces, ahora sí ya puedo hallar el área lateral, perímetro de la base. El perímetro de la base vendría a ser la suma de los tres lados de la base. Bueno, en este caso tendríamos que sumar 3 más 4 más 5, ¿no? Y todo multiplicado por, ¿cuánto? Por la altura, que es 9. 3 más 4 más 5 es 12. Y 12 multiplicado por 9, ¿cuánto sería? 108. Muy bien. El área lateral mide 108 centímetros al cuadrado. Bien. Ahora, profesor, pero me falta el área de la base. El área de la base, es, como tú te das cuenta, es un triángulo. El área de la base, ¿cómo sería en el área de un triángulo? Base por altura. Dividido entre Base 2. por altura. ¿La base cuánto mide? Bueno, en este caso la base medirá 4 y la altura medirá 3. Y eso ahí multiplico base por altura porque están con el ángulo recto dividido entre 2. Listo.
Al multiplicar base por altura, obtengo 4 por 3, 12. 12. Y 12 dividido entre 2, ¿cuánto sería? 6. 6. O sea que el área del triángulo, que es la base, es 6 Vale. centímetros al cuadrado. Bien, ahora sí, ya conociendo el área lateral, que es 108 centímetros al cuadrado, ya conociendo el área de la base, que es 6 centímetros al cuadrado, ahora sí puedo conocer el área total. ¿Y cómo es el área total? El área total es área lateral más 2 veces el área de la base. Es decir, el área lateral que es 108 más 2 veces el área de la base, que es 6. Bien, y multiplicamos 2 por 6. 12. 10. Y sumo 108 más 12, ¿cuánto sería? 120. 110. 120 centímetros al cuadrado. Ahí está la resolución del ejercicio número 3. Bien, ahora sí, niños, niñas, vamos trabajando ahí en casa. Teacher, lo malo de nosotros es que nuestro espacio es más pequeño que el de usted. Dar un consejo. Trata de trabajarlo por columnas. Separa ese espacio en 3 partes. Una para el área lateral, otra para el área de la base y otra para el área total. Divídelo en 3 partes, ¿sí? Para que te alcance, ¿no? Utiliza básicamente bien el espacio. Yo lo explico de esta manera porque es la forma más fácil para poder tú observar todos los detalles, ¿no? Y después, ya con la práctica, ya haces algunas cosas directamente, ¿sí? Por eso primero se observa antes de trabajar, ¿no? Porque si te vas a poner a escribir cuando yo te estoy explicando de repente, entonces, con la primera parte se llenó todo el espacio del que te dan en el libro, ¿no? Entonces, primero hay que observar bien y dividir bien los espacios. Yo te recomiendo dividirlo en 3 columnas, sobre todo para el área total, que es el más extenso, ¿no? Profesor, ¿por qué la última medida ahí en ese triángulo es 5? Básicamente aplicando Pitágoras. Si el cateto es 4 y el otro cateto es 3, aplicas Pitágoras y encuentras la hipotenusa. Pues. Este lado de acá vendría a ser la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está frente al ángulo recto. Y ese es un triángulo, como les dije. ¿Por qué crees que sus compañeros lo respondieron de inmediato? Es un triángulo notable y eso lo vamos a ver ahora. Pero este triángulo ya lo has practicado en el segundo bimestre, tercer bimestre, como aplicando Pitágoras, ¿no? Por eso es que ya este triángulo algunos ya se lo saben de memoria. Cuando los catetos valen 3 y el otro cateto mide 4, la hipotenusa es 5. Ya sin necesidad de hacer Pitágoras, porque ya lo sabes de memoria. Por eso se practica, ¿no? Para que tú algunos triángulos, en este caso que los vas a usar, ya te lo sepas de memoria. Sí, por esa razón. Y si tú no lo crees, aplica tu Pitágoras. 4 al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado 9, y 16 más 9, 25. Y pasa la raíz. La Raíz cara de 2. Ahí está. Así de sencillo. Por eso es que ese lado mide 5. Por eso es muy importante que cuando uno estudie vaya recordando todo lo que tú ya has aprendido. ¿Sí? Por esa razón mide 5 centímetros, aplicando Pitágoras. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan ahí? Y vayan recordando siempre eso, ¿ah? Siempre vayan recordando ese triángulo que es triángulo fundamental. Básico cuando trabaje física, trigonometría, geometría, ¿no? Ese triángulo es básico. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan ahí?
Profesor, luego de esto nos volvemos a conectar. Sí, porque falta el volumen. Falta el volumen. ¿Sí? En un instante te voy a explicar el ejercicio número 2. Te voy a explicar el ejercicio número 2, porque el ejercicio número 2 es de tarea. El número 2 es de tarea. Así que te lo voy a explicar rapidito en este tiempo que me queda. Voy a esperar 30 segundos mientras están escribiendo, porque casi demora un poquito en escribir. Y te explico el número 2 y cierro la clase en esta primera parte y nos volvemos a conectar de inmediato. Y conéctense de inmediato porque voy a explicar volumen, ¿no? ¿Sí? Cuando indique. Y vayan verificando, traten de ser ordenados, por favor. Profesor, ¿en qué año nació? ¿Perdón? ¿En qué año nació? A 1973. Ok, gracias, profesor. Y listo. Bien, ahora sí, préstame mucha atención, por favor, que te voy a explicar el ejercicio número 2. Así que estén atentos, por favor. El ejercicio número 2 es un ejercicio que está de tarea. Te voy a explicar rapidito qué es lo que tienes que hacer. Para ello, para hallar el área total, necesitas conocer el área lateral. Entonces, tú tienes que hallar el perímetro de la base. Y como tú ves acá la base ya es un rectángulo. Este sí es un rectángulo. Entonces, el perímetro de la base, para encontrarlo, lo único que tienes que colocar, y coloquen conmigo ahí, si este lado mide 10, el de acá es 10. Y si este ancho es 4, el de acá es 4. Y el perímetro de la base que necesitas para el área lateral, entonces tendrías que sumar 10 más 10 más 4 más 4. Ah, ese es el... Y todo eso lo multiplicas por la altura que es 12. Ahí encontrarás el área lateral. Pero, y una vez de encontrar el área lateral, el área total es el área de la base. O sea, área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Y qué necesitas? El área de la base. Y la base es un rectángulo. Ahí sí multiplicas base por altura, ¿no? En este caso multiplicas la base que vendría a ser 10 por la altura que es 4.